Vamos a iniciar este maravilloso recorrido. Sin más, iniciemos. El día de hoy recorreremos las calles de la colonia Tovar y hablaremos con algunos de sus habitantes para conocer los productos y servicios que ofrecen. Conocida como la Alemania del Caribe, la colonia Tovar es el compendio de hermosos paisajes, tierras fértiles y un pueblo tesoneo y trabajador que la han convertido en uno de los destinos turísticos más icónicos de Venezuela. La colonia se destaca por sus hermosas edificaciones con un estilo propio de la Alemania rural, así como sus extensas zonas de cultivo con alta productividad y rentabilidad. En cuanto a la siembra, su población ronda los 28.000 habitantes. Más de 20.000 personas están dedicadas a la actividad agrícola, por lo que diariamente más de 1.000 vehículos cargados de frutas, hortalizas y productos de preparación artesanal como galletas, suspiros y mermeladas salen al área central del país, llegando a comunidades de todo el estado Aragua, además de Valencia y Caracas. Hola chicos, nos encontramos con nuestra amiga Virgilia. Virgilia nos va a hablar un poco sobre las plantitas que vende, que son típicas de la colonia Tovar. Virgilia, todo tuyo. Bueno, aquí tienen variedades de matas, las que les gusten más, bueno, y no están a muy alta precio, también tienen matas de diferentes nombres, diferente variedad. Perfecto, Virgilia. ¿Y son de la colonia Tovar? Sí, son de aquí de la colonia. ¿Y nos puedes explicar algunas de ellas? ¿Cuáles son las que se dan en la colonia? Porque nosotros no tenemos conocimientos de plantas. Bueno, todas estas se dan aquí en la colonia. Todas estas, por lo menos esta es la mala madre, son suculentas, tienen la sábila cebra, cactus, el sábila estrella, el árbol de la prosperidad, jade. ¿Es el árbol de la prosperidad? Sí. ¡Ay, qué bello! Y también tienen las calas, que hay varios colores, hay centros de mesa, grandes, hay pequeños, están los bonsai, son los bonsai, el hecho japonés, la cera, las suculentas. ¿Y entonces las cultivas? Sí. Las cultivas, tienes tu patiecito y las cultivas. Sí. ¡Ay, qué belleza! Belleza. Bueno, espectacular. ¿Y los precios más o menos? Los precios son variados, por lo menos los arreglos grandes están en $10, los pequeños en 5, los bonsai en 5, estos están en $1, estos en $1. Están bellísimos. De verdad que muchas gracias por todo, por tu tiempo. Y bueno, ya saben que aquí pueden conseguir variedad de plantas de la mano de nuestra buena amiga, que ella las cultiva y bueno, las tiene a la venta. Gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Continuando el recorrido por el pueblo, se pueden apreciar tiendas de diferente índole. Me sentí atraída en particular por una que vende accesorios, así que nos acercamos. Bienvenidos entonces. Esto es una tienda de accesorios que tiene aproximadamente 9 años y nuestro norte, o como nosotros comenzamos, fue para hacer cosas personalizadas. No tener los mismos accesorios que hay en cualquier tienda de Venezuela, sino cosas por lo menos como los nombres, cosas así como estas. Tenemos accesorios muy personalizados con la palabra venezolana, con la forma de la arepa, con la palabra coloniera, Venezuela. O sea, hay diferentes miles de modelos que tenemos aquí, que todas las personas que nos visitan nos dicen, cónchale, pero eso no, yo no lo veo en ninguna otra parte. No lo ves en otra parte porque, bueno, lo tenemos aquí porque somos también fabricantes. Pues tenemos algunas cosas que sí las sacamos en serie, que como cualquier otra tienda que tiene cosas en tendencia, argollas grandes, argollas pequeñas, pero nos enfocamos mucho en la parte personalizada y en atender al cliente en realidad en lo que él quiere. No es un accesorio que viste en un aparador, sino que de repente, mira, me le puedes colocar
Tenemos servicio delivery en la ciudad de Caracas sin costo adicional a la pieza, solamente pagan lo que cuesta el accesorio aquí. Y tenemos servicio pick-up en La Victoria, Maracay y Valencia, lo cual enviamos con la gente que trabaja con las hortalizas. Buenísimo. ¿Tus redes sociales? ¿Tu nombre? Mi nombre es Reymar Barrios, mi Instagram es @reymarabarrios con Y. Igualmente el TikTok, igualmente para poder acceder a mi cuenta puedes escanear aquí. Y bueno, estamos a la orden. Bienvenidos a la colonia, gracias por promocionar la colonia Tovar, es lo que estamos buscando, de que a través de las redes sociales pues la gente pueda conocer un poco más de lo que tenemos aquí. Muchísimas Gracias, mi amor. Un placer. Encantada. Una fotico contigo. En la parte de adentro está la muchacha de la tienda de acá. Quería conocer un poco tu tienda, cositas que venden acá. Bueno, empezamos con la tienda Hollister, nosotros Hollister, Calvin Klein, la marca Real, estamos traqueados. Perfecto. En los Estados Unidos es como se usa para cacería. Aquí en la colonia se usa como una moda. Es como una moda acá. Aquí es como una moda. Lo interesante de la tienda de la señora Eglegut es su variedad de productos, que van desde artículos de ropa hasta productos coleccionables como vasijas, utensilios y perfumería. El eje de la actividad comercial que se desarrolla en la colonia Tovar se encuentra en la calle Agustín Codazzi, donde están instalados la mayoría de los comercios en los que se puede adquirir artesanía típica de la zona, ropa y siendo las coloridas y vistosas muñecas de trapo una de las más solicitadas. Además, se cuenta con abastos, farmacias y restaurantes. Al adentrarnos en los distintos locales de la zona, quedábamos realmente encantados no solamente por la atención, sino por la variedad de los productos y servicios que se ofrecían. También quedábamos maravillados por la hermosa arquitectura, la versatilidad, la variedad en colores y diseños que se podía encontrar en cada uno de los locales. La alegría del turista se hace notar, pues la atención que brinda la colonia Tovar es realmente impecable. Un dato interesante es que los días viernes y sábados salen los agricultores cargados con productos del campo que ofrecen de manera directa en las comunidades. También salen gandolas de diferentes rubros a destinos lejanos como Puerto Ordaz, Falcón, entre otros. Quienes visitan la colonia Tovar pueden comprar flores, fresas, tomates, duraznos, ajos, melocotones, entre otros rubros de interés que son ofrecidos en los kioscos aledaños a la plaza y en un mercado popular que está instalado frente a ella. La expoventa artesanal se encuentra abierta al público los fines de semana y fue fundada desde el 2010 en la antigua escuela de la colonia Tovar por una iniciativa de la Dirección del Turismo de la Alcaldía. Es una construcción emblemática de este asentamiento alemán de Aragua, estado del centro norte de Venezuela. Los colonos la levantaron entre 1916 y 1917 con sus propias manos y el apoyo del Estado venezolano y el Consulado de Alemania.
Durante la visita que realizamos al interior de sus instalaciones, pudimos apreciar cómo los distintos habitantes del sector ofrecían diversos productos de interés a los visitantes, entre ellos la artesanía, algunos productos comestibles, joyerías, prendas de vestir, entre otros. Realmente disfrutamos de este mágico recorrido. No parábamos de visitar las diversas tiendas, de conocer sus habitantes, de hablar con ellos e interactuar sobre los distintos productos y servicios que ofrecían. Nos llevamos a los sitios más bellos de la colonia, los más emblemáticos. ¡Ay, qué bueno! Hacemos paseos, sí. A lo más, como les digo, lo más importante, lo más bonito. Y cuéntame qué paseos tienes. El chocolatico. Hoy hay degustación en la fábrica, en el punto de venta, la fábrica de embutidos. Tenemos deportes extremos, jardín natural de Hortensia, la casita del árbol, diversión en la ballesta para montar un ratico a caballo, disparar con rifle de aire, arco y flecha. Estamos a la orden, corazón. Ay, muchísimas gracias. ¿Tu nombre, corazón? John Castro. John, tus redes Estamos son a sus estas, órdenes. ¿no? Sí, correctamente. ¿Cómo promocionar tienen ahorita? ¿En cuánto sale? ¿Hasta cada punto? Sí, te explico. Y visitar, hacer el paseo completo, llamamos ir a 5 sitios. Ok. Vale, en este momento $50. Ok. O tienes la opción, un poquito más económica, de 4 sitios, $40. O medio paseo, 3 sitios, eso vale $35. El paseo, no es por persona, sino el paseo. El paseo. De manera personalizada y guiada en los carritos Kawasaki. Oh. Por cualquiera de nosotros, cualquiera, mi persona o por cualquiera de los compañeros que hacemos los paseos. Estamos a sus órdenes. Muchísimas Y por acá, gracias. mi corazón, buena comida, la sazón de mamá. Fresitas con crema, melocotón con crema, Ay, sí. chocolatico caliente desde $1 en adelante. Perritos calientes en $2. Plato alemán, cervezas artesanales, cervezas nacionales. Estamos a la orden. Muchas gracias. Que estén muy Un bien. placer. Disfruten, muchachos. Disfruten, Gracias, mi pásenla amor. bien. Gracias. Entre los productos comestibles más solicitados en la colonia Tovar están las famosas fresas con crema, golfeados, chupetas, Ay, mira, manzanas manzanas caramelizadas, carameladas, una por rosquita de $2, anís, 3%. el chocolate caliente, la cerveza artesanal producida en la zona y sin olvidarse las salchichas alemanas, embutidos y el pan artesanal. Hola, ¿cómo estás? Buenas, hola, buenos días. Corazoncito, este es el pan de aquí. Este Porque es el los pan tradicional de aquí. Sí, Es- ese es el pan prote. pan prote. ¿Cuáles son los panes? Porque vi unos de maíz y Exacto, hay de maíz también. también son los únicos panes, el pan prote y el pan de maíz. Y de También tienes dulce. integral también. Hay También. integral. Mira, y de cervezas, dulces, ¿qué cosas producen acá en la colonia? Cerveza Se produce- tengo de la coloniera y la Tobar. Y hay una nueva que es la Bávaro. Esta es la Bávaro. Hay de frutas de mora y de parchita. Y Cerveza. todas esas cervezas se producen acá. Se producen aquí. Ay, qué chévere. ¿Y de los dulces, cuáles son? O sea, todos Los estos son... dulces, lo tradicional, son las galletas y los suspiros. La tradicional de aquí. Tiene la rosquita también, la fresa con crema. Tienes manzana con caramelo, manzana con chocolate. Tiene chupeta de chocolate. Buenísimo. Café también. Muchísimas gracias, con que tuve el gusto. Con Juan. Juan, un placer. Ay, voy a por la mano derecha. Por razones de tiempo no pudimos visitar todos los sitios de interés. Sin embargo, haré mención de ellos por si decides visitar este maravilloso lugar, sepas dónde debes dirigirte. Entre los principales está el centro histórico de la ciudad, donde se encuentra la Plaza Bolívar, las dos iglesias, la de San Martín de Tours y la nueva iglesia, la Casa Codazzi, la Casa Venice o Café Mustal, el cementerio Los Fundadores, el Museo de Historia y Artesanía y las antiguas bodegas Siempre Viva y La Bruja. Otro de los lugares que puedes visitar es el Pikachu Codazzi, ubicado en el punto más alto de la colonia Tovar, donde está instalada la Cruz del Pikachu, que es la cruz que ilumina más alta de Venezuela.
Por la entrada de la Colonia Tovar se puede tomar la vía hacia las paradisíacas playas de Puerto Cruz y de Puerto Maya. Como último punto de parada, nos encontramos en una tienda de antigüedades especializada en la venta de objetos antiguos. Entre los más destacados que pudimos observar se encontraban muebles, pinturas, objetos de decoración, bisutería, monedas, libros e incluso encontramos algunos artículos de artesanía y vestimenta. Del anticuario, debo destacar que los productos observados se encontraban en perfecto estado, muy bien restaurados y conservados. Verdaderamente era grato poder observar cada uno de estos objetos que tenían parte de la historia de la Colonia Tovar. Bueno, amigos viajeros, esto ha sido todo por el día de hoy. De verdad espero que les haya gustado este hermoso viaje por la Colonia Tovar y los invito, si están aquí en Caracas o están en Venezuela, que visiten este mágico lugar que verdaderamente vale la pena quedarse. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.